A ver si encuentro algún cable. ¿Dónde dejé algún cable para hacer el video de hoy? Me parece que hoy nos vamos a quedar sin charlita porque no tengo cables. Yo si no corto cable en el video no me lo miran, ¿me entendés? ¿Me entendés cómo es esto? No, si es así. Ya estoy por implementar la sección cortando cables, se va a llamar. Pero bueno, hay un par de amigos, un par de suscriptores, no creo que sean suscriptores, que están diciendo que bla, que bli, que no acepto críticas. Bueno, no importa. O sea, los acepto a ellos, no los bloqueo, no los elimino. Eso habla bien de mí. Pero bueno, si no encuentro el cable, no sé dónde dejé un pedazo de cable para cortar cablecito con las pinzas, como hacen los famosos, qué sé yo. Me mataste, me arruinaste la charlita. Justo tenía 3 alicates nuevos para mostrar. Voy a tener que hablar del tema curso de gas que me estaban preguntando algunos amigos y nada, y también otro me estaba criticando porque dejé un flexible puesto que es de agua. Bueno, vamos a la charlita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Espero que muy bien. Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para hablar un poco sobre cuestiones técnicas, intercambiar opiniones acerca de herramientas, oficios, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo Tito, Cristino, Cobursa, Leonardo, Santiago Cicerán. Te tenía que nombrar hace mucho, lo mismo que Roberto. Bueno, Miguel, el amigo Miguel que está siempre. Entre tantos otros que por ahí Adriano, Juan Ignacio, siempre por ahí después comentan y digo, no saludé a este amigo que está siempre pendiente de Cobursa, bueno, entre tantos otros. A los amigos nuevos que se vienen acercando al canal les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado. Mi nombre es Siciliano Ilacqua y este es mi taller, por eso Siciliano en su taller. Bueno, habrán visto en estos días que estuve subiendo bastante contenido acerca de instalaciones domiciliarias de gas en cañerías epoxi. Por ahí subí algún video más desarrolladito, algunos pequeños shorts, como le llaman, de acá en YouTube, videos cortitos de determinadas circunstancias que por ahí siempre después termino explicando, comentando, en fin. Bueno, muchas preguntas acá en los comentarios en YouTube y también en lo que es Instagram me estuvieron preguntando cómo se logra ser gasista matriculado, sería la pregunta. Y bueno, es un curso, se dictan en distintos lugares, no estoy muy al tanto hoy en día de dónde. Pero bueno, yo por ejemplo lo hice en el año 2000 en lo que era la Escuela de Capacitación Profesional Ricardo Rojas, en Aedo. Bueno, lo hice en el año 2000, la matriculación costaba, tardaba, si todo iba bien y uno aprobaba las cuestiones que los conceptos que enseñaban, que profesaban, que había que incorporar. Si uno rendía lo que ellos esperaban, que no podía haber un margen de error, bueno, uno se matriculaba. ¿Cómo era la mecánica? Era simple. El primer año se veía toda la parte de reglamento, todo reglamento. De la primera hoja hasta la última, sabiendo y hablando y manejando temas con cuestiones reglamentarias. Bueno, cuando terminaba ese año, venía un hombre
muy respetado y muy conocido en lo que es el tubo, lo que se llama el tubo de gas, la distribuidora allá en Constituyentes, de apellido Rower, que era muy riguroso en sus exámenes, no podía volar una mosca, era prácticamente, les diría, 2 veces peor que cualquier profesor de secundaria. Yo he hecho el industrial, ya todos lo saben. Créanme que algunos profesores eran verdaderamente duros, verdaderamente drásticos, pero Rauer, a los matriculados que me están viendo, seguramente lo escucharon nombrar o quizás muchos rindieron con Rauer. Otros no, porque ya estamos hablando de cerca de 20 y pico de años atrás, ya era un hombre medianamente grande, posiblemente ya no esté trabajando, pero yo rendí con Rauer, rendí el primer año y uno se matriculaba en tercera categoría. Yo soy matriculado de segunda categoría. Tano, ¿cómo es eso de que sos un gasista matriculado de segunda categoría? ¿Es porque haces los trabajos mal? ¿Sos de segunda? No. Primero, el primer año uno se matriculaba de tercera categoría. Los trabajos que podía hacer eran muy limitados. Entre ellos, colocación de artefactos, instalación de artefactos, y se podía trabajar con 50.000 calorías en una instalación en total. ¿Por qué esto? Porque si bien sabíamos mucho de reglamento, no sabíamos nada de cálculos. Entonces, nos matriculábamos de tercera categoría, uno ya empezaba a trabajar instalando artefactos y ese tipo de cosas, y después el siguiente año ya aprendíamos a dimensionar una instalación, aprendíamos lo que era la longitud real de la instalación, aprendíamos lo que era la longitud equivalente, factores de simultaneidad, en fin, nos pasábamos dibujando instalaciones hipotéticas y terminábamos despiezándola y buscando la tabla de consumos, qué caño, qué entretramo y qué ventilación correspondiente, en fin, toda la cuestión de números se hacía en el segundo año. Una vez terminado ese año, venía Rauer nuevamente y nos tomaba otro examen de cálculos. Bueno, ahí si todo estaba bien, el puntaje máximo que se podía obtener era 70, o sea, aprobado, habiendo un error, 1 kilocaloría hora sin la barra hora, ya era motivo para rechazar el examen. Era muy riguroso. Bueno, me matriculé así, de esa manera, y quedé gasista matriculado en segunda categoría. Muy bien. ¿A quién le dan la matrícula de primera? Dado que hay gasistas matriculados de primera, obviamente. En principio se la dan a todos los que tienen un título, llamémosle de arquitecto, llamémosle de ingeniero, llamémosle de maestro mayor de obras. Son las personas que pueden acceder a adquirir directamente la matrícula de primera categoría. En una obra, más allá de que uno sea gasista matriculado, debe ponerse ante las órdenes, ante las disposiciones del gasista matriculado en primera categoría. Tiene que estar matriculado, pues si no, no puede venir ningún arquitecto a querer saber o decir o decidir más que nosotros. Siempre el orden de jerarquías es si está matriculado. Si no está matriculado, el gasista es el que manda. Pero bueno, cuando se llegan a desarrollar trabajos en obra con arquitectos y ese tipo de cosas, ya está todo muy claro qué es lo que uno va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Tano, ¿también te llevas mal con los arquitectos? Tengo mis diferencias. Hay muchos que aprecio mucho, y hay otros que por ahí no tanto. Los muchachos están creídos que la realidad de obra es como la dibujan. Y bueno, nada, a veces cuesta que interpreten determinadas cuestiones. Pero bueno, esa es la historia de cómo me matriculé yo. En 2 años, el primer año uno se matriculaba de tercera, el segundo año uno se matriculaba de segunda, subiendo a lo más alto que puede aspirar una persona que no es ni ingeniero, ni arquitecto, ni maestro mayor de obras. Yo soy técnico electromecánico
¿En qué me sirvió ser técnico electromecánico? En que se cursaba, si no me equivoco, 5 días a la semana, los cuales lunes era gas, martes era, si no me equivoco, era una materia que se llama documentos fiscales, comerciales en aquel momento. Enseñaban a uno a trabajar con lo que es los papeles, los documentos de ya sea de gas, que llenamos los matriculados, bueno, en aquel momento, ahora es todo por la página, que también se llenan algunos formularios, se acompañan al plano, se adjuntan. Algún día voy a filmar alguna aprobación de cómo es el sistema. Pero bueno, en primera instancia aprendíamos los documentos, qué sé yo. Después el miércoles se cursaba matemática, cosa que ya al ser técnico uno llevaba el certificado de que había cursado eso y ya no iba. El jueves estaba dibujo técnico, que pasaba la misma situación, no se cursaba si uno ya tenía esos conocimientos, y el viernes nuevamente gas. Se cursaba en la noche, de 6 de la tarde a 10 y media, todo lo que era de gas. Los técnicos gozábamos del privilegio de por ahí no ir a las clases de matemática, no ir a las clases de estas de dibujo técnico. Pero bueno, uno a veces se quería ir de la casa un poco y ya que estaba ahí iba y nadie le iba a decir nada. Lo que pasa es que por ahí se quedaba mirando cómo despejaban X y ese tipo de cosas que por ahí ya eran conceptos y conocimientos que uno ya tenía incorporados. Pero ¿cuál era la finalidad? Más allá de enseñar el oficio, que haya un nivel educativo más o menos parejo, dado que muchas personas de las que cursaban ahí, si bien eran excelentes gasistas, yo he estado estudiando con gasistas de 30, 35 años de trabajo que se armaban unas discusiones hermosas con el profesor Carmelo Hahnemann, que era un tipo que jugaba al rugby, un tipo que impartía miedo o respeto. Ya desde el momento que entraba era un tipo bastante difícil de llevar. Y se le plantaban y le discutían y se acaloraba la situación y se ponía heavy. Datito de color, allá en el año 2014 ya habían pasado casi 14 años de esto que les cuento, de la matriculación mía, y lo crucé al profesor Carmelo Hahnemann en la estación de Aedo, dado que, bueno, en la época que yo cursaba, la escuela de capacitación profesional estaba en una escuela que está a la esquina de la comisaría de Aedo. O sea, cuando terminaba la escuela primaria, que en aquel momento terminaba a las 5 de la tarde, el turno tarde, a las 6 entrábamos nosotros y teníamos los cursos. Se dictaban distintos cursos. Yo obviamente hice el de gas. Después, aparentemente, el intendente donó lo que era el antiguo centro comercial de la estación de Aedo para hacer la escuela, que hoy en día está ahí sobre Segunda Rivadavia. Y todo esto viene a que me lo crucé a Carmelo, ese hombre que imponía respeto, con cierto físico, con cierta mirada profunda, que se plantaba y decía: ¿qué parte no entendés de lo que te estoy diciendo? Bueno, se había transformado en un tipo de 70 kilos, chiquito, flaquito, ya se le había ido la rudeza de su mirada y bueno, aparentemente estaba atravesando una enfermedad que me contó, dado que por ahí algunas veces después de la clase nos quedábamos hablando de algunas cosas porque, claro, estábamos los que ya conocíamos de obra, pero estaban los que iban por primera vez y anotaban y nada más y lo tomaban como un entretenimiento. Había algunos compañeros que tenían ganas de estudiar algo o alguna vez llamaron a un gasista y les cobró demasiado caro y dijeron: tengo que estudiar esto porque me quiero ahorrar determinada plata. Cosa que en ese curso, si bien uno se matricula y sale sabiendo mucho de gas, al menos hasta aquel momento, yo hablo de la época que yo cursé.
Sé que ahora cambiaron ya hace un tiempo varias cosas, pero bueno, puedo hablar con mucha autoridad de lo que fue mi época en ese estudio. Si bien se aprendía mucho de gas y de cuestiones reglamentarias, pero por ahí al que no era gasista o no tenía conocimientos de estas tareas, no le servía demasiado porque jamás se vio un codo, jamás se vio una llave, jamás se preparó el litargirio, jamás se hizo nada de lo que tenga que ver con mano de obra o cuestiones técnicas. Simplemente era empaparse muy bien de lo que es el reglamento, empaparse muy bien de lo que es cálculos y obviamente de los formularios que había que completar al momento de determinada cuestión ante la empresa. Al momento de determinada gestión que uno tiene que hacer representando al cliente ante la empresa, hoy en día Naturgy, en aquel momento Gas Natural, uno aprendía mucho sobre eso. Pero créanme que si bien entre nosotros los compañeros hablábamos mucho sobre lo que es gas, las experiencias del día, estoy trabajando de esta manera, estoy trabajando de esta otra, se empezaban a ver las primeras roscadoras, el que tenía una roscadora era un campeón, era el as. Siempre trabajamos con terraja y morsa. Y esa es la chiquita, está la de 4 pulgadas abajo del banco que había que apretarla con una llave para que no se gire el caño. Odio que se me marquen los caños, ya sea por la morsa o ya sea por las llaves. La llave tiene que estar bien apretada, mordiendo bien, con buen diente. Si uno ya está apretando y siente que llegó al tope, hay que regular el registro de la sueca, como le llama mi amigo Miguel. Hay que regular el registro de la sueca porque ya va a empezar a morder la pintura y va a quedar la marca. Está bien, cuando pasa eso, no, ¿a vos nunca te pasó eso? Sí, a todos nos pasó, a todos nos pasa. Pero, ¿qué se hace? Yo le pongo la grampa. La pinto obviamente como corresponde, todo debe ir pintado. Donde hay de esas marcas se debe pintar con pintura epoxi, la cañería. Capaz que es un video medio básico el que estoy haciendo, ahora que lo pienso. Pero bueno, si llegaron hasta acá es porque les interesó. Se pinta con pintura epoxi, que se mezcla dos componentes. Sepan que tienen que, en cada presupuesto que hagan, súmenle un pincel, porque después de preparar la pintura epoxi y pintar lo que haga falta, entre ellos las uniones, los sellos de glicerina y litargirio, hay que pintarlos con pintura epoxi, más las marcas de la llave, de la máquina o de lo que se haya estado usando. Ese pincel no sirve más, se tira, se endurece la pintura y chao, no hay marcha atrás, se tira. Se utiliza un pincel o dos por obra, por instalación. Bueno, Tano, pero no dijiste qué haces vos cuando la llave te muerde la pintura, además de pintarlo. Lo que yo hago ahí, le pongo la grampa. Agarro, dado que tiene que llevar una aislación dieléctrica entre la cañería y la grampa, que la solemos hacer con pedacitos de caño de PVC de 40, de 50, depende del diámetro del caño, lo envolvemos y le ponemos la grampa. Y ahí queda disimulada la marca de la llave, que se zafó en tal caso que haya pasado. Bueno, hasta ahora hablé de mi época, de cómo yo llegué a ser gasista matriculado. En la actualidad sé que el curso dura un año. En el año meten reglamento y cálculos y 4 meses más de termofusión. Si me estoy equivocando, corríjanme, es la información que yo tengo de algunos compañeros que por ahí rebotaron en la primera. Le llamamos rebotar, no se pudieron matricular, lo bocharon, nos bochaban. Después, hay historias lindas, dado que, éramos todos muchachos de 20, 25 años. Algunos compañeros, siempre nos juntábamos, había como un recreo, y nos juntábamos con
con personas de otros cursos. Y bueno, salieron un par de parejitas, entre ellos bueno, un muchacho del que con el tiempo nos hicimos bastante amigos. Y yo soy padrino de una de las nenas, de la primera hija de esa parejita, que bueno, se dio ahí en el marco del curso de gas. Después con los años lo volvió a intentar porque había quedado como pendiente, qué sé yo, y se logró matricular. Pues ya sabía todo, prácticamente es lo mismo, son los mismos ejercicios. Eh, ya no estaba Carmelo, creo, no me habló de Carmelo, me habló de otro profesor que daba en lo que es Morón. En Morón aparentemente había otra escuela de capacitación profesional, ese profesor fue para la zona de Aedo. Este amigo logró matricularse y me comentó esto, que era un año, metían todo, reglamento y cálculos, y 4 meses más para lo que es termofusión o fusiogas, que el curso se da en DEMA. DEMA está en el Parque Industrial, yo soy de Aedo, acá en el Parque Cantábrica. Afuera del Parque Cantábrica, pero en esa zona. Así que bueno, esa es más o menos la historia. Yo hice el curso de fusiogas o termofusión ahí en DEMA, pero a los matriculados de aquella época, por ahí nos mandan un mail y nos dicen, está esta posibilidad para ampliar los conocimientos y bueno, determinadas cuestiones que tienen que ver al perfeccionamiento del personal técnico que representa a Naturgy. Bueno, Tano, has hablado bastante, has dicho cómo funciona el reglamento, has dicho cómo llegaste a tener una matrícula. Ahora contanos por qué motivo pusiste un flexible de agua en un termotanque cuando eso está terminantemente prohibido en el reglamento. La ecuación es muy sencilla, muchachos. La ecuación es muy sencilla. Estamos en invierno, hace frío. Hay familias que están sin gas. Entre ellas, una es la gente que vieron que le estoy desarrollando la instalación. Yo ya tengo la instalación completamente desarrollada y está toda sellada como corresponde y no pierde un gramo, o sea, no cae la columna de agua 1 milímetro. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que la hermeticidad es satisfactoria. Muy bien. Entonces, ¿por qué motivo no le voy a dar agua caliente a la familia? Como al otro día, que fue hoy, iba a hacer la instalación de los artefactos a reglamento, agarré el flexible más un buje PPN, para que vean lo mal que hago las cosas, un buje PPN y le conecté el termo. Ese flexible era el flexible que estaba en el termo ya hacía 2 años que lo habían cambiado y no perdía nunca, no tenía ningún problema. Sí, se puede envejecer, sí, puede haber 2 millones de problemas, que obviamente un gasista matriculado no puede presentar el termotanque con eso, porque le cabría una sanción interesante. Eso va con flexible aprobado DINA técnica o con un caño de cobre de 3 octavos con un largo no superior a 50 centímetros. Entonces hoy a la mañana cuando llegué y ya la gente se había podido bañar y ya estaba todo más o menos en su lugar, dado que bueno, hubo que sacar el termotanque para poner el tiraje correspondiente, dado que reglamentariamente necesitamos 50 centímetros de caño galvanizado de 3 pulgadas de tiraje, codo 45, otro tramo de cañería recto y otro codo 45. Ustedes se lo imaginan como si fuese una especie de Z, cosa que está muy bien, pero cuando lo llevan a la realidad es un aparatoste más o menos así, que la única manera de que entre en algunos lados es que el termo esté en el piso. Bueno,
En este caso el termo estaba en el piso. Pero tuve que sacarlo para, obviamente, poder romper y meter el tiraje como corresponde. Así que bueno, gente, ya saqué el flexible al amigo que le preocupaba ese tema. Ya saqué el flexible de agua. Es un tips que dejé, que siempre que puedan, siempre que tengan la posibilidad y sea seguro, obviamente cuando la empresa cierra un servicio y uno ya cargó la instalación, porque se va a ser responsable de lo que pase con esa instalación, es medio peligroso sacar el cepo si el caño es más agujero que caño. Obviamente eso es una bomba, no lo hagan, no lo toquen. Pero si uno ya está con hermeticidad satisfactoria, no hay problema, no va a haber problema. Está prácticamente instaurado el poder dar gas ante la presencia de la hermeticidad satisfactoria. Bueno, no sé si les ha servido, si les ha gustado, si les ha aclarado algunas dudas. No preparé nada, sinceramente. Les conté cómo fue mi paso por la Escuela de Capacitación Profesional. Si bien yo ya había hecho el industrial, la escuela técnica, tenía ganas de seguir abogacía, pero bueno, decidí tomarme el famoso año sabático y ahí ya no fui, no fui más. Pero siempre me gustó estudiar, tenía buena memoria, muy buena memoria, la verdad que extraño esa memoria. Y no me costaba. Pero bueno, enfrié y me di cuenta que sacando la matrícula de gas podía llegar a trabajar un poco menos y ganar un poco más. Esa es la verdad. Porque bueno, si no pasa lo que le pasa a varios gasistas que desarrollan una instalación perfecta y después necesitan que alguien vaya y se la presente. Cosa que bueno, es así, son las reglas del juego. Si bien en el reglamento eso está prohibido, pero obviamente uno antes de presentar cualquier cosa se tiene que llegar a la obra y fijarse. Además uno trabaja con gente de confianza y no firma cualquier cosa, eso es obvio. Así que bueno, como les dije, gente, estoy pensando en implementar una nueva sección en el canal. Le estoy por dar forma, si bien tenemos 3 en la misma, del baúl de los recuerdos, cosechando amigos, siempre me toca bailar con la más fea, se viene cortando cablecitos. Les mando un saludo, espero que tengan una linda noche de jueves. Los veo mañana en otra charlita, si es que no se van, si es que les gustó, en otra charlita de Siciliano en su taller. Cualquier duda, cualquier objeción, la dejan en los comentarios y la hablamos. Yo les hablo de lo que fue mi época para matricularme, lo vuelvo a repetir. No sé si ahora se hace en 6 años a nivel universitario o si salen de 7º grado con la matrícula. No lo sé. No se enojen, no empiecen a bardear. Les mando un saludo. Nos vemos mañana, gente.